Estudiamos en este caso la clase 2.5, donde vamos a hablar de las condiciones de los ángulos de un cuadrilátero para que pueda ser un paralelogramo. En el problema de inicio nos pide demostrar que un paralelogramo es un cuadrilátero y cuyos pares de ángulos opuestos son de igual medida, es decir, me está pidiendo demostrar que este ángulo es igual que este y que este ángulo es igual que este. Básicamente eso es lo que nos está pidiendo demostrar. Nos hace una sugerencia, escribir los puntos E y F sobre la prolongación de los lados BC y CD. BC es este lado y CD es este lado. Entonces lo que el problema sugiere en ese cuadrito en celeste es que podamos prolongar esos dos lados. Entonces vamos a comenzar por ahí. Vamos a prolongar los segmentos que nos menciona el problema, que son BC y CD. Vamos a hacer esas dos prolongaciones y vamos a ver cómo nos resulta el dibujo que necesitamos. Al hacer esas prolongaciones nos quedaría más o menos de esta manera. ¿Ven? Entonces nos quedaría esta figura. Esa es la que vamos a utilizar como referencia para poder dar la solución. Esto lo que hemos hecho es, como pueden notar ustedes, hemos prolongado este lado, hemos prolongado este otro y hemos puesto ahí dos puntos como referencia. El punto E y por allá hemos puesto el punto F. Eso es todo lo que hemos hecho para poder hacer esta demostración hasta el momento. Ya con eso podríamos comenzar a ver qué es lo que sucede. ¿Cuál es la suma de ángulos internos de un cuadrilátero? Eso es lo primero que debe tomar en cuenta. En un triángulo ya sabemos que es 180 la suma de ángulos internos, pero cuando estamos hablando de un cuadrilátero, la suma de ángulos internos es 360 grados. Entonces, debemos tomar en cuenta en este caso que dos veces el ángulo ABC es este ángulo, mira, este, más dos veces BCD. ¿Cuál es el ángulo BCD? Es este ángulo, mira. Dos veces más dos veces le va a dar 360. Es la suma de ángulos internos de un cuadrilátero. ¿Por qué razón? Porque el ángulo DAB es este, DAB es igual al ángulo BCD, es igual a este ángulo de aquí. A eso se refiere. Y por otro lado, el ángulo ABC, que es el que marcamos acá, es igual al ángulo CDA, que sería este ángulo de acá. Eso nos está diciendo. De hecho, estamos demostrando que los ángulos opuestos son de la misma medida, es decir, este con este y este con este. Eso es lo que tenemos. Entonces, la suma de esos dos ángulos, que sería este, 2ABC, más dos veces BCD, que sería este otro. Entonces, la suma de esos dos ángulos dos veces es igual a 360 grados, por la suma de ángulos internos de un cuadrilátero. ¿Qué tenemos al respecto de eso? ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues podemos decir que la suma de los dos ángulos es 180 si dividimos esta ecuación entre dos. Mire, al dividir esto entre dos nos queda ABC, al dividir esto entre dos solo nos queda BCD y al dividir 360 entre 2 da 180. Eso simplemente es una propiedad de las ecuaciones, ¿va? Entonces hemos dividido entre 2 y nos queda esa ecuación, ese es un primer elemento. Lo mismo podríamos decir de la otra pareja de ángulos, que sería el ángulo BCD. Voy a borrar los excesos para que sepamos de qué estamos hablando. ¿Cuál es el ángulo BCD? Sería este. Y el ángulo DCE. ¿Quién es el ángulo DCE? DCE. Se refiere a este ángulo de afuera, ¿no? Suman 180 por ser suplementarios. Y de hecho usted puede ver que si lo marco como un solo ángulo se forma la mitad de una circunferencia, ¿no? Entonces ahí se ve que es 180 grados porque es la mitad de una circunferencia. Entonces estamos diciendo que esos dos ángulos resultan ser suplementarios. Entonces vamos a hacer una cuestión, como tenemos por ahí dos ecuaciones, entonces
Vamos a hacer una resta. A la segunda le vamos a quitar la primera. Tenemos la 2, que es la que aparece por aquí marcada. Dice el ángulo BCD más el ángulo DCE. Por aquí lo voy a marcar. DCE es igual a 180 grados. Por acá está, 180 grados. Esa es la segunda ecuación. La primera es esta. Dice el ángulo ABC más el ángulo BCD es igual también a 180 grados. Entonces, si hago una resta, me quedaría de la siguiente manera. Mire, si a la ecuación de arriba le quito la de abajo, al hacer una resta, esto se va a cancelar, mire. Luego, en el caso de arriba, nos quedaría el ángulo DCE menos el ángulo ABC. Todo esto no está en el libro de texto, por eso lo estoy explicando. Al hacer la resta es igual a 180, le quita 180, eso va a ser igual a 0 al hacer la resta. Entonces nos quedaría, aquí podríamos despejar esto y nos quedaría que el ángulo DCE es igual a, y este menos lo paso con más al otro lado, es igual al ángulo ABC. ¿Cuáles son esos ángulos? DCE. ¿Quién es el ángulo DCE? Lo voy a marcar por acá. El ángulo DCE sería este ángulo de aquí, mira. DCE es igual al ángulo ABC. ¿Quién es ABC? Sería este, mira. ABC. Entonces estoy diciendo que este ángulo es igual que este. Lo cual es lógico, si se nota que son correspondientes, ¿va? Pero lo hemos podido concluir fácilmente a partir de restar esas dos ecuaciones, como ustedes pueden ver. Entonces tenemos que esos dos ángulos, pues, resultan ser de la misma medida. Entonces, si esos dos ángulos son de la misma medida, ¿qué podemos concluir? Pues podríamos concluir que el lado AB sería este y el lado DC, que sería este, tienen que ser paralelos. ¿Por qué son paralelos? Porque los ángulos que acabamos de marcar, este y este, son iguales. Como los ángulos son iguales, entonces es la misma inclinación de las rectas, y si la inclinación es la misma, entonces son paralelas. Y eso lo hemos aprendido en las clases anteriores. Porque para que sean paralelos, los ángulos tienen que ser exactamente de la misma medida. Entonces, de la misma forma, podemos concluir que BC tiene que ser paralelo a AD, porque los ángulos resultan ser los mismos. Por eso podemos decir que son paralelos, que es básicamente lo que el problema nos está pidiendo demostrar. Una vez realizada la demostración, podemos concluir que los lados opuestos de un cuadrilátero son paralelos, que es básicamente lo que me está pidiendo. Entonces, si ya hemos podido demostrar que los lados opuestos son paralelos, voy a borrar los excesos para que nos entendamos bien. Es decir, lo que he logrado demostrar básicamente es que este lado es paralelo con este y este lado es paralelo con este. Y el requisito para que sea paralelogramo es que tenga dos pares de lados que son paralelos. Como ya demostramos que tiene dos pares de lados que son paralelos, entonces podemos decir claramente que lo que se forma es un paralelogramo. Entonces el cuadrilátero ABCD con toda seguridad es un paralelogramo a partir de lo que hemos dicho. En conclusión, si dos pares de ángulos opuestos son congruentes en un cuadrilátero, entonces es un paralelogramo. Este es el recíproco del teorema: en un paralelogramo dos pares de ángulos opuestos son congruentes. Aquí es al revés. Si los ángulos son congruentes, entonces los pares de lados opuestos son paralelos. Eso es lo que dice el problema. Si los ángulos son iguales, que fue lo que demostramos. Si este ángulo es igual que este, entonces los pares de lados opuestos son paralelos. ¿Quién es el que está enfrente de este ángulo? Es este. Y el que está enfrente de este ángulo es este. Todos los pares de lados tienen que ser paralelos. Lo mismo si hemos demostrado que este ángulo es igual que este, el que está enfrente de A es este y el que está enfrente de C es este. Por eso concluimos que las dos parejas de ángulos son paralelos. Ahora ustedes van a demostrar que en un cuadrilátero las diagonales se cortan en el punto medio de un paralelogramo. Entonces tenemos que demostrar que este lado es igual que este y que este lado es igual que este, para saber que lo que está aquí es un punto medio.
¿Cómo lo van a hacer? Aquí les da un truco, mire, o les da una pista. Es suficiente comprobar que los lados opuestos son de igual medida para demostrar que es paralelogramo. Para ello se puede pensar en los cuatro triángulos. Entonces yo les aconsejo que demuestren este triángulo con este, comparen y luego comparen este con este, para que vean las longitudes de los lados y ahí se van a dar cuenta cuál es la relación entre ellos.